Hermanos, les pido, por favor, que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 1 al 18, en el cual vamos a ver tres títulos: Jesús y la limosna, Jesús y la oración, y Jesús y el ayuno. Comenzamos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ves, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Palabra del Señor. Gracias, Paula, por ayudarme con la lectura. Seguimos en el Sermón del Monte, estamos en capítulo 6, y pienso que vamos a estar aquí
algunas semanas más. Y este pasaje que acaba de leer Paula está dividido en tres partes. Y en otra semana hablamos de la hipocresía en dar, la manera que daba los fariseos y la llamada a nosotros como iglesia, cómo debemos dar nosotros. Y hoy lo que vamos a hacer es vamos a enfocar en la parte de oración. Pero acompáñame un momentico en un tiempo de oración. Padre Celestial, como dijo Rey David, ¿qué es el hombre para que él piense? O el hijo del hombre para que lo estiméis. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Qué maravilloso eres, mi Dios y mi Rey. Alabamos tu nombre por siglo de los siglos. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y grande son tus obras. Enviaste a su Hijo a este mundo porque necesitaba ser librado. Él pagó el precio en el cruz del Calvario para librarnos. Tú viniste para establecer su reino y gracias que juntos nos da instrucciones en el Sermón del Monte. Esas son palabras de nuestro Rey. Y pido, Señor, que en esta tarde sea tú que está hablando, no yo. Que sea tu palabra que nos llama la atención. Guíame, Señor, con tu Espíritu Santo y que sea glorificado y nos anima como iglesia. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. En Mateo capítulo 4, Jesús está presentando su reino. Está llamando la atención que ya viene el reino de Dios. Y hemos hablado de capítulo 5, donde habla de las características, cómo debe portarse un ciudadano que es reino, que pertenece al reino del cielo. Y en versículo 21 a 48, Jesús, para llamar la atención, mostraba cómo los fariseos estaban tomando la ley y enseñando incorrectamente. Y nos dio 6 ejemplos de una falsa enseñanza y dio su interpretación correcta. Él dijo en Mateo 5 que si nuestra justicia no supera de los fariseos, no harán el reino de Dios. Entonces Jesús se nota que el pueblo estaba recibiendo mala enseñanza. Pero no solamente mala enseñanza, pero malas prácticas. Entonces, en este pasaje del capítulo 6, él deja de hablar de la enseñanza de los fariseos y comienza a hablar de la práctica. Y como dijo Pablo en la lectura que está hablando, la manera en que damos limosna, la manera en que damos nuestro tiempo sobre la oración y también sobre el ayuno, que cuando hablamos del ayuno, lo que está hablando es lo que hacemos para poner nuestro cuerpo, nuestra mente bajo sumisión, autodisciplina. Entonces, él está mostrando la hipocresía que había entre los fariseos. Y hoy lo que quiero comenzar es de la hipocresía que vemos en la oración. Y yo tengo que decir que preparando este sermón me toca a mí mucho. Yo creo que todos nosotros tenemos que darse cuenta que muchas veces hay hipocresía en nuestras oraciones. Entonces yo espero que sea la palabra de Dios que nos llame la atención, que nos ayude a reflexionar. Y tengo como el bosquejo hoy
Tres puntos que quiero compartir. Y este versículo 5 a 8 es como una introducción al Padre Nuestro, que voy a tocar más adelante. Pero tenemos el punto número 1, el verdadero creyente deben estar en guardia contra la hipocresía. Y segundo, estar en guardia contra las vanas repeticiones en nuestras oraciones. Y tercero, el verdadero creyente deben cultivar una genuina práctica espiritual de la oración. Esos son los tres puntos que veo que tenemos en este pasaje. Y primeramente, el verdadero creyente deben estar de guardia contra la hipocresía. Entonces, en versículos 5 a 8, Jesús está mostrando cierta hipocresía, la manera de orar incorrectamente, pero también Él va a enseñarnos cuál es la manera en que sí debemos orar. Pero primeramente lo que nos toca ahora es de hablar de los errores, la hipocresía. Y realmente yo creo que es importante que entendamos que Jesús, en este momento, usando este pasaje de los fariseos, realmente está hablando a nosotros, a los ciudadanos del reino. Entonces está usando los fariseos como un ejemplo. Pero realmente el mensaje que hay en este versículo son para nosotros, la iglesia, los ciudadanos del reino. Quiero leer el versículo en 1 Corintios 2:8. 1 Corintios 2:8. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con los sabidurías de este mundo ni con los gobernantes, lo cual es terminar en nada. Más bien, exponemos el ministerio de sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondido y que Dios había destinido para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes, escuche bien esto, de este mundo la entendió, porque haberlo entendido no habrá crucificado el Señor de la gloria. Y yo creo que lo que pudimos ver en esta hipocresía de los fariseos es que realmente ellos no sabían quién era Dios. Ellos sabían que había un Dios, pero no tenía una relación con Dios. Ellos pensaban que su relación con Dios ya va a estar arreglado, que estaba bien con Dios. ¿Y cuántas personas hoy en día tienen esa mentalidad? Yo soy bien con Dios. Yo soy una persona que realmente está en contra de la maldad, pero yo soy buena persona, soy bien con Dios. Ellos creyeron equivocadamente que era aceptado por Dios. Y lo que ocurrió en su vida, en vez de buscar la aceptación de Dios y tener esta relación, lo que llenaba su corazón era la alabanza de los hombres. Ellos no estaban preocupados por la alabanza de Dios, no querían glorificar a Dios, sino ellos mismos querían ser glorificados. Y esa es la hipocresía que vemos en estos versículos. Jesús le llamó a ellos sepulcros blanqueados. Afuera se veía muy bonito, pero dentro estaba muerto. ¿Y cuántos pastores hay hoy en día que se ve bien desde afuera, pero dentro estamos muy sucios? Y por eso confesamos, porque yo soy uno de ellos, que pueden tener la apariencia de afuera que soy bueno con Dios, pero realmente entiendo que soy un pobre pecador. Y por eso Jesús nos enseñó que como ciudadanos del reino tenemos que ser pobres en espíritu.
Tenemos que entender realmente cómo somos. Y los fariseos no tenían esta mentalidad. No sabían realmente su condición delante de Dios. No tenían una relación con Dios. Entonces, el punto clave que creo que Jesús está enseñando en eso es cómo el pecado nos puede engañar. El pecado no comenzó en la tierra. El pecado comenzó en el cielo, cuando Satanás pecó contra Dios. Lo que creo es importante que entendemos que el pecado contamina. Hay uno dispositivo que quiero compartir sobre el pecado para ayudarnos a entender la gravedad del que somos. Este no es. El pecado contaminó. Es primero. El pecado contaminó tanto nuestro ser en cuando estamos ocupados en la forma más alta de actividad en la oración. Todavía estamos en batalla con el pecado. La imagen más alta que tiene un hombre es mirándolo en rodillas, esperando en Dios. Es el mejor logro del hombre en su actividad más noble. El hombre nunca es más grande que cuando está ahí en comunión y contacto con Dios. El pecado es algo que nos afecta tanto profundamente que incluso en este punto está con nosotros y nos ataca. Cuando nosotros estamos en este punto más alto de oración delante de Dios, el pecado nos enfrenta. Tenemos que entender que el pecado no es solamente una acción. El pecado es una disposición. Nosotros somos pecadores. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Jeremías 17:9 dice que tan engañoso es el corazón. ¿Quién puede entenderlo? Entonces, yo entiendo que en este pasaje Jesús quería mostrarnos la importancia de prestar atención, porque el pecado quiere meterse en las cosas más preciosas en nuestra vida personal. Quiere meter en la manera en que usamos nuestro tiempo, la manera en que usamos nuestro dinero, pero también el pecado se mete en la manera en que oramos. Quiero darle algunos ejemplos. La manera en que podemos pecar, manera que podemos usar la oración en una manera que realmente no deben ser usados. Y yo creo que todos nosotros que tienen tiempo en la iglesia hemos escuchado algunas oraciones y suena como que alguien está predicando en tu oración. Entonces realmente tu oración no está dirigido a Dios, sino a alguna persona en la iglesia en que quiere regañar por lo que estaba haciendo. Y hay que tener cuidado, que no es nuestro papel de regañar a otra persona. Podemos dar atención, pero es la palabra de Dios. Y cuando oramos, nuestra oración debe ser dirigida hacia Dios. Muchas veces tenemos que tener cuidado que personas usan muchas palabras y oran largamente y quieren ser reconocido en la iglesia. Bueno, este hombre está muy santo. ¿Cómo es que se pueden orar? Yo, a mí, quizás 2 minutos, 3 frases, pero ese hombre se pueden orar largas oraciones. No decir que una oración larga no es bueno,
Pero hay que tener cuidado de no tener esa hipocresía de usar muchas palabras para ser reconocido con un hombre santo. Interesante, leyendo de Martin Lloyd Jones, él decía que él tenía miedo de escribir sus oraciones. Y muchas veces yo escribo mis oraciones. Pero él decía, hay que tener cuidado que cuando oramos, no estamos usando palabras para impresionar la iglesia con nuestras palabras, sino nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios de nuestro corazón. Y yo como pastor, en oro, yo sé que hay que tener cuidado la manera en que oramos, que no tratamos de impresionar a la iglesia con nuestras oraciones. He tenido en la iglesia donde he pastoreado personas en la iglesia que encantaba ir a personas en la iglesia, poner sus manos sobre ellos y comenzar a orar por ellos. Y yo he visto visitas que llega a la iglesia, este hermano se acercaba y ponía sus manos sobre esta persona para orar. No es malo orar por una persona, pero yo creo que tenemos que tener cuidado en la manera en que iniciamos la oración. Primeramente, yo creo que hay que pedir permiso. Y hay que tener cuidado que tú no estás tratando de ser conocido en la iglesia como el hombre que siempre está orando por los enfermos. Hay que tener cuidado en no hacer un espectáculo con la oración. Jesús está llamando la atención que los fariseos encantaba orar públicamente. Y él estaba tan animado que un comentario dice que no podía esperar a llegar al templo. Ellos paraban en las esquinas antes de llegar al templo y ahí estaba orando. Señor, traiga mucha gente al templo hoy. Entonces realmente ellos querían ser escuchados porque eso es lo que anima a ellos cuando recibe la gloria y cuando la gente estaba admirando a ellos la manera en que ellos oraban. Y Jesús dice en este versículo que ya recibiendo la gloria de los hombres, ya ha tenido su recompensa. Si quiere la gloria de los hombres, ya. Tú lo tienes, ahora está, espero que siente bien, va a ser algo temporal, pero ya tú tienes su gloria. Eso es lo que debemos hacer. Nuestro enfoque debe ser hacia Dios. Segundo, el segundo punto que debemos guardar de usar vanas repeticiones en nuestras oraciones. Estaba hablando de la mal ejemplo de los fariseos, pero también está usando la manera en que los gentiles oraban, usando muchas palabras. Es decir, tampoco deben usar muchas frases, muchas vanas repeticiones en tus oraciones. Y no sé si has escuchado esa palabra, pero una mantra oriental son frases usadas en la India, en los otros países de Asia, como oraciones. Entonces, este mantras tiene el éxito, o puede tener el éxito cuando se repite la mantra muchas veces. Y normalmente tiene que repetirlo durante de 10 a 15 minutos. Y quiero compartir uno de ellos que se llama Hare Krishna. A lo mejor ha escuchado esta frase, pero son 16 palabras que dice Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Entonces, supuestamente, diciendo esto, esta frase muchas veces va a bloquear malos pensamientos. Entonces, Jesús está llamando la atención. Mire, los paganos, los gentiles, reciben tu ánimo en vanas repeticiones. Y Jesús está diciendo, cuidado en usar vanas repeticiones en sus oraciones. ¿Por qué está diciendo eso? Jesús está enseñándonos que la oración es una comunión con Dios. La oración no es una manipulación que hacemos algo tratando de obligar a Dios de cumplir con nosotros. Es una conversación. ¿Cómo sería mi relación con Sharon si yo saca 6 palabras y repite esas 6 palabras, Sharon? ¿Cómo sería el ánimo interior? Sería, bueno, creo que está Pedro, ¿qué pasa contigo? Entonces, Jesús, el Padre, quiere tener una conversación con nosotros. Él nos ama. De lo que leímos esta tarde en la Salmo 139, que dice que tus pensamientos de nosotros es más que la arena en el mar. ¿Se puede imaginar cuántos son? Entonces Dios tiene tantos pensamientos de nosotros, quiere tener comunión con nosotros, quiere hablar con nosotros. Él no quiere que nosotros hacemos una frase y repite. Entonces quiero compartir otro cronograma de la oración. Es algo que compartimos de la iglesia. Entonces yo no quiero que interprete ese como una repetición, de vanas repeticiones. Es una guía que hemos compartido para orar para nuestra iglesia. ¿Y por qué usamos esta nota? Yo puedo decir a Teresa, cuente conmigo, voy a orar por ti. Y lo que pasa es que se me olvida que he dicho Teresa que voy a orar por ellos. Pues puede decir, serio, pero cuenta con mis oraciones. Tenemos esta costumbre, ¿no? Cuenta conmigo, cuenta con mis oraciones. Pero si no tenemos este notado, no vamos a hacerlo. Entonces, podemos tomar este cronograma de oración de la iglesia y decir, bueno, yo he cumplido. Ya hoy he orado por Eddie Maja, Cata Balmore, Arturo Tiffany, Andribet, Ligia, bueno, ya está listo. Entonces, cuando hacemos nada más para cumplirlo, estamos como haciendo con vanas repeticiones. Pero lo que podemos hacer también es decir, bueno, Dios, somos una familia. Somos una familia y quiero levantar delante de ti a alguno de mis hermanos hoy. Pero uno puede decir, bueno, ¿quién elige? ¿Quién elige? Entonces, ¿cómo se puede? No sé quién elige. Entonces, para ayudarnos en eso, hemos decidido de tener una comunión la cuarta domingo del mes. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque queremos conocer los hermanos en la iglesia. No quiere que sepa nada más la palabra Ligia, pero sepa que este nombre va con la hermana aquí. Queremos sentar con los otros hermanos porque vivimos lejos, ¿no? Es difícil de juntarnos entre semana, algunos sí juntamos. Entonces yo digo que hacer listas no es malo, pero hay que tener cuidado la manera en que usamos. Y quiero decir que esto es lo que imprimimos, lo que compartimos, es para ayudarnos a cumplir con un compromiso. Más adelante, cuando tomamos la Santa Cena,
vamos a recordar nuestro pacto con membresía y nuestro compromiso como miembros de apoyar uno a otro. Entonces, quiero animarles que no use este cronograma para cumplir una oración, sino de aprovechar. Bueno, voy a aprovechar hoy y mandar un mensaje a André, a ver cómo está. O mando una oración a Catiusa, mire, estoy orando por la salvación de Balmores. Y a recibir sabiendo que otra persona en la iglesia que está orando por la salvación de su marido, ese se anima. Entonces hay que tener cuidado de las vanas repeticiones, pero es importante también que seamos fieles. Entonces hay que pedir al Señor que da sabiduría en cómo hacerlo. Pero yo creo que hay que también pensar en la manera en que oramos por la comida. No sé cómo está en su casa, pero a veces hay una oración memorizado que usamos en todas las comidas. Yo estaba hablando con mi vecino y decía que cada noche, bueno, ese es mal ejemplo. Yo voy a decir, cuando yo estaba en el liceo, tenía muchos compañeros y recuerdo caminando, hablando con ellos a veces, antes de jugar, tuve que ir a la iglesia católica a hacer las confesiones. Y yo recuerdo que yo había preguntado, ¿cómo fue la confesión? Y él me dijo, bueno, padre me dijo de hacer 15 Ave Marías y 18 Padre Nuestro. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo es que estos pueden arreglar la situación? Y, en la foto que mostré de Hare Krishna, él también usa what's the word for beads, ¿no? El rosario, tú sabes, ¿no? Entonces estaba para ayudarle a no dormir. Entonces usaba el rosario para ir a una dirección, después ir a otra dirección. Entonces hay que tener cuidado. Es bueno tener disciplina, pero hay que tener cuidado de no ir una extrema que no honra a Dios. Y número 3, el verdadero cristiano debe cultivar una práctica espiritual en oración. Yo, en la semana que viene, voy a tocar el Padre Nuestro, quiere quizás usar este versículo para predicar varios mensajes, pero ahí el Señor está mostrando lo que no debemos hacer, pero también está diciendo con el Padre Nuestro lo que sí debemos hacer. Les dice aquí en este versículo que es necesario ser humilde y sincero. Entonces, dice aquí que debemos ir a un lugar secreto. Y creo que es importante también, si queremos disfrutar de la oración, es importante que hemos nacido de nuevo. Porque antes de nacer de nuevo está muerte. Y realmente no tiene comunión con Dios. Yo quiero darle una buena definición de lo que encontré de John Bunyan. John Bunyan fue un pastor que nunca fue educado de un seminario, pero se nota que tenía una relación preciosa con Dios. Y tiene una definición de oración que creo que vale la pena leerlo y también tenerlo quizás anotado en nuestras Biblias o dejarlo en tus móviles, pero él dice que la oración debe ser sincero, por medio de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, conforme a la palabra, bien de la iglesia y sumiso a la voluntad de Dios.
Aquí hay 5 puntos que él está anotando y vamos a ver esto más adelante en las enseñanzas. Pero también él dijo otra cosa que me llamó la atención, que dice que pueden hacer más de orar. Se pueden poner el siguiente diapositivo. Pueden hacer más que orar después de haber orado, pero no pueden hacer más que orar hasta que haya orado. Si oramos, podemos hacer más, pero no debemos hacer más si no hemos orado. En los miércoles que oramos, yo siempre pongo ahí motivo, Señor, nos provee un local. Señor, nos provee un local. Y todavía sí debemos seguir orando por eso. Vale la pena orar por el local. Y me animó esta semana diciendo que sí vale la pena. Pudimos orar, pudimos hacer algo más, pero primeramente queremos orar. Hay un local en las tablas que algunos han visto, que a principio de año era $500,000 y bajó a 450. Yo estaba animado. Seguimos orando y se bajó a 425. Y yo fui a hablar con el emerario Jonathan y digo, bueno, ahora creo que estoy poniendo más interés. Hablando con él, dice que a lo mejor si tú ofreces el dueño a 400, él va a agarrarlo. Entonces yo hice un poco de diligencia, hicimos todo para a ver si la local cumplía con los requisitos de gobierno y sí cumplía. Estaba tan animado y he hecho los cálculos y digo, bueno, no creo que tenemos dinero suficiente. Todavía no. Entonces yo digo al inmobiliario, bueno, no creo que va a ser posible. Seguimos orando. Bajó el precio a 359. Mire, casi 150,000 ha bajado. Entonces yo digo, vamos a seguir orando. Vamos a hacer todo lo posible, pero vamos a seguir orando. Entonces yo estaba pensando, bueno, vamos a seguir orando, pero yo voy a hacer todo lo posible ahora. Entonces yo estoy enviando notas. Mire, hermano, nos pueden ayudar. Iglesia, bueno, el precio está bajando. Entonces, no estamos diciendo que vamos a dejar de orar. No, vamos a seguir orando. Pero también vamos a poner nuestra parte, confiando que el Señor es fiel. El Señor sí tiene su plan. Dios es soberano y nada puede pasar si no está en su plan divino. Pero lo que me llama la atención es que en su plan divino, en medio de lograr su objetivo, es la oración de su pueblo. ¿Entiende? Dios es soberano. ¿Por qué orar? Porque en el plan soberano de Dios ha decidido de usar la oración de la iglesia de cumplir su voluntad. Entonces, nosotros estamos involucrados en el plan soberano de Dios. En Lucas 11, versículo 1, los discípulos, hablando con Jesús, dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Ellos no dijeron, bueno, Señor, enséñanos a predicar. Dijeron, Señor, enséñanos a orar. Nosotros necesitamos aprender cómo orar. Y en versículo 6 comienza a enseñarnos cómo debemos orar. Y en versículo 6 dice, perdón, tengo que regresar a mi pasaje. Dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra tu cuarto
cuarto, cierra la puerta y orar a tu Padre que está en lo secreto. Tu cuarto secreto. ¿Dónde está tu cuarto? Tu cuarto. Cuarto. ¿Dónde está su aposento, no? Bueno, es el lugar donde tú puedes tener comunión con Dios. ¿Dónde está tu lugar secreto? Puede ser cuando estás lavando platos. Puede ser caminando en el parque. Puede ser que tú tienes una silla especial donde le gusta sentar. Yo recuerdo que como joven no tenía realmente un lugar secreto, pero yo tenía un sitio en el campo donde a mí me gustaba ir a orar. Entonces, cuando yo tenía algo muy especial que quería la voluntad, yo tenía mi lugar secreto donde yo podía ir, pelear con Dios y preguntarle por qué, no pelear con Dios, pero no, sí derramar mi corazón delante de Él, donde puede hacer lo que quiero y no preocuparse si mi hermano o mi hermana está escuchando qué ha pasado con nuestros hermanos. Pero estamos en un lugar donde podemos ser sinceros, honestos y tener comunión con Dios. Entonces yo quiero señalar tres cosas de este lugar secreto. Primeramente, hay que tener un proceso de privacidad. Para tener lugar secreto, Jesús está enseñando que necesita dejar al lado las cosas que interrumpen su oración. Necesita privacidad para tener esa comunión con Dios. Entonces, eso quiere decir que no deben tener su comunión frente a tele. Para otros, puede decir que tiene que guardar su móvil. Tiene que pensar cuáles son los obstáculos que interrumpa mi comunión con Dios. Yo creo que también lo que tiene que pensar es cómo pueden poner mis deseos, el yo, a un lado para dejar de pensar en mí y pensar en mi Padre Celestial. Yo recuerdo que mi mamá me decía que hay tiempo para preparar para la batalla, donde tú vas a tener tiempo de hacer su lectura, donde vas a tener tiempo de orar, caminar y pasar media hora orando. Pero me decía Pedro, viene el momento en que va a estar en la batalla y no puede contar con media hora de oración. Pero tiene que buscar ahí mismo en la batalla esta misma fidelidad. Entonces, si su niño está llorando en la noche, si está en la plena batalla, tiene que ser, bueno, Señor, aprovecha en este momento, ayúdame en esta guerra, pensar en ti, porque te necesito. Los momentos que tenemos que prepararnos. Entonces es importante aprender versículos, aprender canciones, saber cómo orar, para que cuando está en la plena batalla, tiene a su alcance palabras, versículos, canciones que se pueden ayudarle a tener este dulce comunión con el Señor. Y uno de los libros que quiero recomendar, aunque quizás Martin Lloyd Jones no recomienda un libro de oraciones de los puritanos, pero realmente es interesante leer las oraciones de los puritanos, de escuchar cómo ellos expresaban y cómo hablaba corazón a corazón a Dios. Entonces yo he usado esto y es una manera de aprender cómo orar, dejando el pecado a un lado. Pero también es bueno en tu lugar secreto tener un gimnasio. O puede ser que tú tienes canciones en tu móvil, entonces quizás el móvil sí te puede ser útil en tu tiempo de oración.
Pero yo veo que una manera de preparar su corazón para orar es de leer un versículo de una canción. Tú puedes decir que no cuente conmigo contando en la iglesia, pero se puede leer a Cristo con orar, divino Salvador, sentado a la majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria, paz, loores tributar y bendecir al inmortal por toda la eternidad. Entonces a veces no sabemos lo que debemos decir, pero un gimnasio con el Google te pueden buscar las letras y usar a ellos en nuestras oraciones. Entonces necesitamos tener el proceso de privacidad donde pudimos prepararnos en este lugar secreto, pero también necesitamos tiempo de reflexión. Y entrando a este lugar es bueno de poner nuestra mente en Cristo. Y un salmo que es útil, y realmente los salmos son cánticos. Fue escrito para ayudar el pueblo de Israel en su adoración a Dios. Pero mire Salmo 145, te exaltaré a Dios mi rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todo el día te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insoportable. Qué bueno tener los salmos para ayudarnos a meditar, de dejar a nuestros deseos, nuestros pensamientos a un lado y realmente pensar en el Dios verdadero. En versículo 8 de este capítulo 6:8 dice que tu Padre sabe lo que usted necesita antes de pedirlo. Voy a imaginar eso. Ya Dios sabe lo que tú necesitas. Podemos confiar en un Dios soberano que sabe cuál es mejor para nosotros. Y no estamos entrando hablando con alguien que no sabe nada, sino Él sabe todo. Y esto debe dar a nosotros cierta confianza. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Y podemos entrar en tu presencia y decir, Señor, yo no sé lo que necesito. Guíame por tu Espíritu Santo. Efesios 2 dice, porque somos hechura tuya, creada en Jesucristo para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Dios, desde la eternidad pasada, ha planificado cuáles son las obras de Rafa, de Edith, de Marja. Y podemos decir, Señor, ya tú has planificado de eternidad pasada cuáles son las obras en que yo debo meterme. Yo te pido, Padre, que muéstrame cuál es tu voluntad. Por gracia soy salvo mediante la fe. Y no es el no de vosotros, es un don de Dios. Dame la fe de creer en ti, que las obras que tú has preparado de antemano, yo puedo conocerlos. Dame sabiduría en meterme en ellos. Efesios 3:19. Efesios 3:19. Fin de conocer este amor que sobrepasa el conocimiento para que se llene de la plenitud de Dios. Eso no es lo que yo estaba buscando. Dice que al que es capaz, bueno, sí, gracias, yo no sé por qué puse 19. Aunque puede ser mucho más que todo lo que podemos imaginar y pedir. Dice, el que es poder para hacer mucho más de lo que podemos pensar, imaginar, por el poder que obra efectivamente en nosotros. A veces la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos. Amén.
Entonces, tenemos que también entrar con confianza. Entonces, tenemos que entrar en privacidad, tenemos que estar templando, meditando en quién es Dios, pero también entrando a ese lugar secreto, tener la confianza. Dice, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Pero tenemos que la confianza que si entramos a esta presencia, si humildemente y sinceramente, por medio de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, meditando en nosotros y marcando nuestras oraciones dentro de las parámetros de la palabra de Dios, podemos confiar que Él va a recompensar en nuestras oraciones. Romanos 8:32 dice, Él que no escatimó a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, ¿cómo nos hará con, cómo nos darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Tenemos que tener esa seguridad, que estamos entrando a la presencia de un Dios capaz de dar todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, quiero concluir con unos pensamientos. Es importante, como dice el versículo 1, que tener cuidado. Dice, cuídense. Tenemos que cuidarnos porque somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos que entender que el corazón está más engañando de todas las cosas. Y yo digo, mi propia vida, que podemos estar orando, pero realmente lo que estamos orando, estamos hablando de nosotros mismos. Entonces, a veces yo tengo que pararme en mi oración a decir, bueno, ¿con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando con Dios? ¿O estoy tratando de convencerme de algo? Entonces, podemos ser engañados. ¿Cuántas veces en la noche ha despertado y tiene vergüenza de algo que no se pueden dormir? Entonces, pueden dormir, tú comienzas a pedir perdón a Dios. Bueno, Señor, Dios ha dicho esto. Entonces, realmente lo que quiere, lo que está interesado es la posibilidad de dormir. ¿Y cuántas veces ha sido nuestra oración en la noche de hipocresía? Porque realmente lo que estamos pensando realmente es que yo quiero dormir. Yo quiero descansarme. Y tengo en mi mente que tengo que arreglar. ¿Qué ha pasado a ti? Ha pasado a mí. Y Jesús es consciente de los ciudadanos de su reino. Va a tener esta tentación de equivocarnos y orar en una manera hipócrita. Primero Timoteo 2:5. Primero Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, ciudadanos, el único oración verdadero es una oración hecha a través de nuestro medidor, Jesucristo. Es el único que tiene el poder de llevar a nuestras oraciones al Padre Celestial. Pero realmente la oración de los gentiles, la oración de la gente que no ha nacido de nuevo, son inútiles. Porque hay solo un medidor. A veces uno pregunta, bueno, todas las religiones oran el mismo Dios. Pero yo digo que no. Ellos oran a un Dios que está fabricado en su propia mente. ¿Y cuántas personas han sido engañadas y creen su propio Dios a su manera para lograr tener lo que tú quieres y se piensa y dejar que su corazón te engaña
y crea un Dios que puede satisfacer y cumplir con todos tus deseos. Esta oración no es para Dios, es para a uno mismo, es para mi gloria, mi bien. Y esa es toda la manera en que debemos orar. Quiero preguntarle, ¿está en paz con Dios? ¿Está durmiendo bien en la noche? ¿O no está hablando con Dios porque tiene preocupación de un pecado en su vida? Y tú, entre su presencia, sabe que Él va a tocar a esa área y quiere evitarlo, y evitarlo lo deja de orar. Tenemos excusas. Nuestra mente, nuestra naturaleza pecaminosa fabrica excusas para no ir en la presencia de Dios y pedir perdón. Tenemos que nacer de nuevo para gozar en esta dulce comunión con el Padre. Los hombres están leyendo este libro que recomiendo, pero algo que me llamó la atención a mí ayer y muchos de los hombres que tocó John Bunyan es que las excusas que los hombres usan para no ir a pedir perdón a Dios. Y quiero terminar leyendo a eso. Espero que mi castellano no va a ser tan malo. La declaración de Jesús en Juan 6:37, y déjenme leer este versículo. El que viene a mí, no le echo afuera. En el libro Come and Welcome to Jesus Christ, en la cita del centro de ese libro, existe para darnos paz mediante la naturaleza perversa de corazón de Cristo. Decimos, pero yo, Él dice, en ningún modo te echo fuera. Los pecadores caen extraviados, no tiene límite de su capacidad de pensar en razones para que Jesús los echa. Somos fábrica de nuevas objeciones al amor de Cristo, inclusive cuando nos quedamos sin razones tangibles para ser echados fuera. Como pecadores o fallas específicas tendremos a tener una vaga sensación de que el tiempo suficiente, Cristo finalmente se cansará de nosotros y nos mantendrá a distancia. Bunyan nos entiende. Él sabe que somos inclinados a desechar las garantías de Cristo. Y él dice que eso está bien. No espero, decimos acercarnos a la cuenta de Jesús. No lo entiendes. Realmente me he equivocado de muchas maneras. Y Jesús responde, yo sé. Sabes la mayor parte, claro, tú sabes, claramente lo que otros no ven. Pero hay una perversidad dentro de mí que está oculto a todos. Jesús responde, yo sé todo. Bien, la cuestión es que no solo en mi pasado, también mi presente. Jesús responde, entiendo, pero no sé si puedo librarme de esto pronto. Jesús responde, estoy aquí para ayudar justo a este tipo de personas. La carga es pesada y se hace cada vez más pesada. Entonces Jesús responde, ¿está bien? Déjame cargarlo. Es demasiado para soportar. Jesús responde, no para mí. No lo entiendes. Mis ofensas no son hacia otros,
son en contra tú. Entonces, yo soy más adecuado para perdonarlo. Pero descubrirá más maldad en mí. Te cansará de mí. Al que a mí viene, no le echo afuera. Oramos. Padre, damos gracias que tú nos amas. Y tú has enviado a su Hijo para enseñarnos la verdad. Tú has enseñado que tú quieres que nosotros acercamos a ti en oración. Por gracias por tu palabra que identifica áreas de hipocresía, áreas que tenemos que reconocer que ha tocado a nosotros. Y gracias por su palabra, Señor, y ayúdanos a reflexionar. Ayúdanos a reflexionar las excusas que usamos de no ir a ti a pedir perdón. De no ir, Señor, la excusa que usamos para no juntarnos, la oración en la iglesia, la oración con nuestra esposa, con nuestros niños. Señor, gracias que tú no vas a rechazar a nadie. No importa el tamaño de nuestros pecados, no importa si es de pasado ni de presente. Gracias que tú nos tienes sus brazos abiertos a nosotros. Gracias que tú deseas recompensar a nosotros si venimos delante de ti. Para ti sea la honra y gloria. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.